nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar, a comprender y aplicar en nuestra vida tu palabra, para que de esa manera podamos estar siempre en la voluntad de nuestro Dios. Amén. En el marco de la campaña, con todos los hermanos intercesores para la oración, el ayuno y la penitencia, en este tiempo de pandemia, vamos a estar unidos en comunión durante 93 días, pidiendo a Dios para que pueda terminar todo este flagelo, todas estas enfermedades que están azotando no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Y en ese marco estamos en la etapa de formación. Y hoy el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el ayuno y la oración, que forma parte justamente del compromiso de este tiempo penitencial. Para comenzar vamos a ir viendo algunos conceptos para comprender un poco mejor todo esto que vamos a hacer. El ayuno es el acto de abstenerse de algo, dejar de lado algo. Y nosotros, los cristianos, los católicos, cuando ayunamos, nos privamos de alimentos. Es la manera en que hacemos el ayuno. Nos privamos de alimento durante un tiempo, durante un periodo. Esa privación de alimento puede ser lo que llamamos un ayuno normal. Puede ser la privación de todo tipo de alimento. Solamente consumimos agua durante un periodo. Generalmente es un periodo de un día. Lo solemos hacer de manera voluntaria los días miércoles y viernes, a pan y agua. Eso significa de que solamente podemos consumir pan. ¿Y por qué pan? Porque es el alimento de los pobres, el alimento de los humildes. Y lógicamente el agua también, que es una necesidad primordial. Y luego más adelante, en la parte final, iremos viendo cómo hacer ese ayuno. Vamos a ver todos los detalles, pero a mí me gustaría en esta primera parte ir entrando un poco más también en otros detalles, en algunas definiciones más, para poder comprender muy bien y sobre todo recordar un poco lo que es el ayuno, qué representa el ayuno, para qué se hace el ayuno, el efecto que tiene el ayuno, qué buscamos con el ayuno, para que todo eso podamos comprenderlo de la mejor manera posible. Nosotros tenemos que comprender que el ayuno es un sacrificio, porque lógicamente el cuerpo nos pide el alimento que consumimos todos los días es una necesidad del cuerpo. El cuerpo nos pide. Y del momento que nosotros nos estamos privando de consumir lo que el cuerpo nos pide, es un sacrificio. Es un sacrificio el cual nosotros ofrecemos a Dios. Recordemos también de que Jesús hizo un sacrificio en la cruz, el cual Él ofreció a Dios por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra redención, y por la salvación de cada uno de nosotros, para que a través de ese sacrificio de Jesús, un sacrificio hecho al Padre, todos podamos tener esa gracia que hoy lo tenemos de hecho, de poder arrepentirnos de nuestros pecados, de poder confesar nuestros pecados y así obtener ese perdón tan importante de Dios, perdón de nuestros pecados que nos abre las puertas al cielo, que nos abre las puertas a la salvación. Jesús hizo un sacrificio. Y nosotros cuando ayunamos también hacemos un sacrificio. Lógicamente no lo podemos comparar con el gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Pero de todos modos es un pequeño sacrificio que nosotros hacemos
y entregamos a Dios como propiciación para que nos llegue la misericordia de Dios. Y también entregamos a Dios por nuestra salvación, o sea, para el perdón de nuestros pecados, para que, perdonadas nuestras faltas, nosotros podamos ser salvos, para tener, por decir así, borrada esa culpa del pecado, y de esa manera también podamos nosotros estar plenamente en sintonía, reconciliados con Dios. Es muy importante comprender esto, porque muchas veces las personas escuchan o ven que los demás hacen ayuno y también comienzan a practicarlo, pero sin tener los conceptos bien claros, el por qué uno hace, para qué uno hace, qué uno busca, ¿verdad? Y sencillamente con el ayuno uno busca, por decir así, ofrecer a Dios ese sacrificio, esa privación por algo, generalmente por el perdón de los pecados, no solamente los nuestros, los propios, sino también por los pecados de todos nuestros hermanos, de toda la iglesia, para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Pero el ayuno es importante entender de que no puede ir si no va de la mano de la oración. Mientras ayunamos nosotros tenemos que estar en oración. El día del ayuno tiene que ser un día de oración, en la cual nosotros podamos estar relacionados con Dios, ¿verdad? Y sobre todo de una oración, como siempre, una oración con el corazón. Porque lo que Dios mira es el corazón del hombre. Lo que Dios mira es lo que hay en nuestro corazón, la pureza que tenemos en el corazón. Como dicen las bienaventuranzas, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Por eso es muy importante entender de que esa oración siempre, pero siempre tiene que ser una oración del corazón. Una oración en la cual podamos entrar en nuestro interior, en la cual podamos nosotros sentir esa presencia de Dios que está en nosotros. Esa oración en la cual podamos hablar con Dios en una intimidad de amor, en una intimidad que realmente podamos sentir a Dios. Cuando en la oración uno comienza a sentir a Dios como fruto del amor que uno le tiene a Dios, entonces la oración comienza a tener sentido. Y es el momento en que la oración se convierte en alegría, en gozo. Porque todos hemos tenido la experiencia de que cuando comienza nuestro camino de conversión, nos ponemos a orar, somos personas bastante piadosas, oramos mucho, pero a veces pareciera como una carga, pareciera que cuando vamos a orar nos sentimos como presionados, como algo que tenemos que hacer, como una carga. Sin embargo, cuando uno se enamora de Dios, cuando tiene ese encuentro personal con Dios y se enamora de Dios, cuando uno comienza a orar con el corazón, es el momento en que la oración ya no es una carga, sino la oración es una alegría y uno siente cosas muy, muy bellas en el momento de que está con Dios, en el momento de que está con el enamorado, en el momento que está con esa persona que te ama más que nadie te puede amar, Dios te ama. Y lo más bello que uno puede tener en esta vida en la cual estamos peregrinando es justamente sentir ese amor de Dios, experimentar ese amor de Dios. Por eso, hermanos, les invito a que busquemos hacer esa oración con el corazón, que podamos entrar en nuestro interior, que podamos estar con Dios, que podamos sentirle a Dios en nosotros, para que realmente esa oración dé frutos, porque la oración es el alimento de la fe. Mientras nosotros no oramos, es muy difícil que podamos crecer en la fe, que nuestra fe pueda aumentar, porque una fe desnutrida es una fe que va decayendo, y cuando no oramos, la fe va disminuyendo.
Por eso, hermanos, es importante entender y comprender, como dijo Santa Teresa de Calcuta, que el fruto de la oración es la fe. Y es la fe lo que nos sostiene. Es la fe lo que nos lleva al amor, al enamorarnos de Dios, al buscar hacer la voluntad de Dios. Es la fe realmente, hermanos, lo que tenemos que ir madurando cada día. Y sin oración nada podemos hacer. Si de repente uno se pone a ayunar, por decir así, disocia el ayuno de la oración, probablemente uno estará ayunando en vano. Porque, como ya les dije, nosotros no podemos separar la oración del ayuno. El día de ayuno tiene que ser un día de oración intensa. Un día en el cual nosotros podamos ofrecer ese sacrificio a Dios, pero estando relacionado con Él de manera permanente. También, hermanos, es importante poner intenciones a nuestro ayuno. Cuando vamos a ayunar, entonces, cuando se inicia el ayuno, ponemos nuestras intenciones, el por qué estamos realizando ese sacrificio a Dios. Ejemplo, podemos decir por el perdón de los pecados de todos nuestros hermanos, nuestros propios. Podemos pedir por la conversión de todos nosotros que somos pecadores. Podemos pedir por todas las gracias que estamos necesitando de Dios. Porque cuando nosotros ayunamos y oramos, realmente movemos el corazón de Dios. Y es importante también que esas intenciones realmente sean intenciones que lo vamos presentando también con el corazón. Nuestra oración, ayuno y penitencia de este periodo va a ser justamente pedir a Dios el término de esta situación tan difícil que estamos pasando. Porque realmente es difícil lo que estamos viviendo todos, encerrados, privándonos del encuentro con los hermanos, evitando ese abrazo que también nos hace a todos recibir el abrazo de un ser querido, de un hermano, el poder estar en la iglesia, en la Santa Misa. Todas estas situaciones de las cuales estamos privados y que realmente nos hacen sufrir mucho. Vamos a pedir a Dios de corazón para que Él se digne perdonar al mundo de sus pecados y que pueda realmente alejar de este mundo esta enfermedad que tanto daño ya nos ha hecho. Dios tiene el dominio de todas las cosas. Dios puede hacer todo. Para Dios nada es imposible. Si Dios decide que todo esto termina en un segundo. Pero somos nosotros los causantes de todo esto lo que nos pasa. Porque el hombre, cuando está con Dios, cuando vive en sintonía con Dios, cuando vive en la voluntad de Dios, el hombre recibe toda esa gracia de Dios. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre quiere prescindir de Dios, cuando el hombre quiere hacer en su ego, en su soberbia, solamente lo que él quiere, vienen los problemas. Y eso es lo que está sucediendo. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre ya no le ha tenido en cuenta a Dios en su vida. En general hablamos, ¿verdad? Porque sabemos que siempre hay personas que están con Dios, ¿verdad? Siempre hay personas que están orando. Pero la gran mayoría de nuestros hermanos ya no le importa tenerle a Dios en sus vidas, sino prefieren vivir de sus propias capacidades y de sus propias fuerzas. Pero al final
con todo esto que nos pasa nos damos cuenta de que solamente Dios puede ayudarnos, solamente Dios es ese lugar donde podemos cobijarnos, donde podemos estar a salvo. Solamente con Dios podemos tener nuevamente esa alegría, esa felicidad. Por eso, hermanos, pidamos de corazón en todo este periodo que vamos a estar orando todos juntos, ayunando también, ¿verdad? Para que la vida vuelva a la normalidad. Pero por sobre todo no pidamos solamente el término de esta enfermedad, sino también pidamos de que Dios toque el corazón de cada uno de sus hijos y que todas aquellas personas que se han alejado de Dios puedan volver a la casa del Padre, para que realmente todo esto que estamos viviendo resulte en una experiencia que nos pueda conducir a la conversión, al volver a buscar a Dios, al tener nuevamente a Dios en nuestros corazones y en dar a Dios ese lugar que Él se merece, porque Dios tiene que ser lo primero, de que todos podamos tener a Dios en primer lugar, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser. Pidamos eso, la conversión del mundo, la conversión de nuestros hermanos, para que todos realmente podamos trascender a la presencia de Dios, para que en cada uno de nuestros hermanos se puedan cumplir esas promesas de Dios, que podamos recuperar esa esperanza que muchos lo han perdido, para que realmente en este peregrinar busquemos hacer en nuestra vida la voluntad de Dios y sobre todo tengamos la mirada en el paraíso, tengamos la mirada en la otra vida. La iglesia durante un buen tiempo atrás ha ido, por decir así, dejando de lado lo que es la práctica constante del ayuno. Realmente en estos últimos tiempos, sobre todo con el tema o el fenómeno de Medjugorje, podemos decir a través de los mensajes que se han dado en ese lugar, ¿verdad?, de la Virgen María, se ha comenzado a incentivar nuevamente la práctica del ayuno. En ese lugar, en Medjugorje, la Virgen María pide a la iglesia que retome la práctica del ayuno, porque el ayuno ayuda a combatir justamente a las tentaciones del maligno en nuestras vidas. Sabemos que el diablo, a través de la tentación, busca apartarnos de Dios, y apartándonos de Dios busca nuestra condenación. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el diablo es aquella persona, ángel caído, que se interpone en el plan de salvación de Dios. Eso quiere decir de que el demonio busca nuestra condenación. Y lógicamente que para ello requiere de que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios, nos apartemos del camino del Señor. Y el ayuno nos ayuda a superar las tentaciones. El ayuno con la oración nos da fortaleza espiritual, de tal manera a que seamos fuertes para poder combatir a esas tentaciones. Es muy, pero muy importante entender eso. Es más, el ayuno con la oración también nos ayuda a superar los miedos, las incertidumbres, los temores, esas guerras internas que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. El ayuno nos da esa fuerza para poder vencerlo. Quisiera remitirme un poquito para poder escuchar un poco lo que dice un mensaje de la Virgen María del 25
de enero de 2001. Y dice así: queridos hijos, hoy los invito a renovar la oración y el ayuno, incluso con mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes. Hijitos, quien ora no teme el futuro, y quien ayuna no teme el mal. Les repito una vez más, solo con la oración y el ayuno, incluso las guerras pueden ser detenidas. Las guerras de vuestra incredulidad y del miedo por el futuro. Estoy con ustedes y le enseño, hijitos, en Dios está su paz y su esperanza. Por eso, acérquense a Dios y pónganlo en primer lugar en su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. La Virgen nos habla claramente de que tenemos que orar y ayunar. Que de esa manera vamos a ir creciendo en la fe, vamos a ir venciendo los miedos. Porque realmente el miedo es una falta de fe. Y la mejor manera de vencerlo, como ya dijimos, es a través de la oración y el ayuno. Nosotros, con todo esto que vamos a hacer, que vamos a llevar adelante, vamos a ir dándonos nosotros mismos esa fuerza espiritual que necesitamos para poder superar esta crisis. Y lógicamente también vamos a mover esa misericordia de Dios. Finalmente me gustaría hablar un poquito de la manera y la forma de practicar el ayuno. Porque sabemos que Isaías habla en 58:6, si no me equivoco, él habla de lo que es el ayuno verdadero, dice justamente el título que tiene la Biblia en ese lugar, el ayuno agradable a Dios, el ayuno verdadero. Mucha gente confunde eso y dice de que realmente no hay que ayunar, que ya Isaías dice de que lo que a Dios le gusta, el ayuno que a Dios le gusta, es que hagamos justicia, que practiquemos la verdad, que hagamos el bien, que tengamos un corazón puro, etcétera, etcétera. Y con eso buscan no hacer ese sacrificio, porque ayunar, privarse de alimento es un sacrificio, que muchas veces no lo queremos hacer. Pero es importante entender en qué contexto nos habla Isaías cuando se refiere a esto. Realmente el pueblo tomaba el ayuno como algo mágico, como algo que tenía que hacer, y que solamente privándose, solamente con ese sacrificio, uno ya va a mover la misericordia de Dios, el favor de Dios. Pero sus vidas, sus formas de comportarse, la forma de vivir la vida lejos de la voluntad de Dios, realmente no hacía de que ellos puedan conseguir esa gracia de Dios. Y ellos decían, nosotros ayunábamos, hacemos todo y no recibimos la gracia de Dios. Y Zacarías le decía, no, lo que Dios quiere es de que practiquen la justicia, es el ayuno que a Dios agrada, todo eso. Entonces, hay que entender eso, sino realmente lo que nosotros tenemos que hacer son las dos cosas. O sea, realmente practicar la justicia, vivir la verdad, hacer el bien, ser misericordiosos, todo eso. Pero además de todo eso también, hacer ese sacrificio de nuestra parte para poder realmente conseguir esa gracia de Dios para nuestra persona y también para todas esas peticiones que estamos poniendo al sacrificio que hacemos con el ayuno. Por eso es importante entender de que hay que hacer el ayuno privándonos de los alimentos. Y uno puede hacer, como ya dije al principio, el ayuno normal o el ayuno parcial. El ayuno normal implica durante todo un tiempo, durante todo un día, solamente consumir pan y agua. En el desayuno pan, en el almuerzo pan, la merienda pan, en la cena pan, pan y agua, ¿verdad? Durante el periodo de tiempo que nosotros establecemos. Que realmente lo recomendado es hacer durante todo el día. O sea, comenzar, si hoy es miércoles, por ejemplo, comenzamos a las 0 horas, el día que comienza, la hora, el tiempo que comienza el miércoles,
y hacemos el ayuno hasta el día siguiente y lo rompemos con el desayuno. Justamente esa palabra dice romper el ayuno, desayuno. Esa es la mejor manera de hacer. Porque a veces hay personas que también dicen, no, durante todo el día es de las 0 hasta las 24 horas, ¿verdad? Y uno comienza a romper el ayuno a las 12 o a las 12 de la noche y ahí pareciera que uno tiene un hambre feroz y comienza a comer todo lo que encuentra, inclusive ni siquiera puede dormir. Y lo mejor, lo más recomendable es justamente ir con el ayuno, dormir de esa manera y romperlo con el desayuno. Y uno se da cuenta que cuando llega ese momento uno tiene una calma, una paz, una tranquilidad, no tiene ninguna ansiedad por alimento. Uno no es que se levanta a esa hora buscando devorar todo lo que encuentra, sino sencillamente uno tiene una calma, una paz, ¿verdad? Por eso creo que es la mejor manera de llevarlo adelante. De las 0 horas y romper al día siguiente con el desayuno, pan y agua. También están los ayunos parciales, que uno, por ejemplo, puede entregar a Dios, porque también es un sacrificio, yendo por decir así, primeramente hasta el almuerzo, romper con el almuerzo, luego se puede romper, por decir así, con la cena, cuando entra el sol, y así sucesivamente. También hay personas que hacen el ayuno, como es algo voluntario, que hacen el ayuno, por ejemplo, privándose de los alimentos, pero consumiendo alimentos específicos, por ejemplo, hacer un ayuno solamente con fruta u otro tipo de ayuno. También hay personas que dicen, bueno, yo voy a privarme de algo, el ayuno es privarse de algo, voy a privarme de algo, por ejemplo, voy a privarme de ver la televisión, voy a ayunar televisión, por decirlo así, ¿verdad? Voy a privarme del celular durante cierto tiempo, de hacer cosas que a mí me gustan, voy a hacer un sacrificio, y todo lo que representa sacrificio, lógicamente, entregamos a Dios, que también es una forma de hacerlo, ¿verdad? Pero lo recomendado es, y uno nota la diferencia, porque realmente si uno lo acompaña con la oración, uno ve los frutos que tiene el ayuno haciéndolo a pan y agua los miércoles y los viernes. Esa es la manera de poder encarar de la mejor manera posible. O sea que en todo este periodo que nosotros vamos a ir caminando, donde vamos a ir orando intensamente, ¿verdad? Por lo menos hacerlo un día, si realmente 2 días ya nos cuesta mucho, hacerlo por lo menos un día a la semana, ¿verdad? Ese ayuno a pan y agua. Y cuando uno se da cuenta realmente de cómo ese sacrificio es agradable a Dios y cómo ese sacrificio nos hace bien también a nosotros, entonces es el momento en que uno probablemente va a continuar con su ayuno, inclusive hasta después de terminar este tiempo que vamos a estar orando todos juntos. Eso es lo importante, hacer durante toda la vida el ayuno, porque necesitamos fortalecernos espiritualmente para poder vencer las tentaciones hasta el último día de nuestras vidas. También es importante entender lo que dice la Iglesia Católica sobre el ayuno, abstinencia. La parte del ayuno es justamente privación de los alimentos, y la parte de abstinencia es solamente abstenerse de comer carne, sea ya carne de animales, carne roja, o también carnes de aves, ¿verdad? Entonces uno cuando hace abstinencia, entonces sencillamente no consume ese día carne, sea carne roja o de ave, como le dije. Y la Iglesia Católica en los cánones 1250, 1253 habla justamente sobre el ayuno, y dice que la abstinencia uno puede hacerlo desde los 14 años. Y sin embargo el ayuno de los 18 años hasta los 59 años de edad, ¿verdad? Y en el cual también se dice de que es obligatorio los miércoles, como ya dijimos, los miércoles de ceniza y los viernes santos. Y también recomienda la abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma. Inclusive uno todos los viernes podría hacer también un sacrificio de abstinencia durante todo el año. Pero eso es lo que prescribe la Iglesia. Pero nosotros deberíamos de
de llevarlo más adelante como una práctica de piedad, como un sacrificio permanente que vamos haciendo. Entonces, hermanos, es importante que nos unamos todos en este momento tan difícil que estamos pasando, que todos intensifiquemos nuestras oraciones, que practiquemos el ayuno, que practiquemos la limosna, que practiquemos esa caridad, ¿verdad? Que tan necesario y tan agradable es a Dios, de tal manera que podamos realmente todos juntos como iglesia, como comunidad, poder soportar este momento tan difícil que estamos pasando todos. Y ya con la gracia de Dios, cuando todo vuelva a su normalidad, podamos volver a darnos ese abrazo de hermanos, volver a congregarnos en la parroquia, volver a participar todos juntos en la Santa Misa, poder retomar todas nuestras prácticas de piedad para de esa manera volver a estar con esa alegría espiritual, esa alegría que tanto necesitamos cada uno de nosotros en este mundo tan tormentoso en el que vivimos hoy en día. Y también que Dios, ¿verdad? Atraiga nuevamente a todos aquellos hermanos que se han alejado de Él, que puedan volver ellos a través de un proceso de conversión, volver a fortalecer esa fe tan necesaria para que de esa manera podamos vivir en un mundo mejor, de esa manera también podamos construir un futuro con Dios y ya nunca buscar prescindir de nuestro Señor. Y damos también en nuestras intenciones todo esto a Dios, para que realmente así podamos volver a ser felices y a volver a estar todos juntos. Muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.